La ley del clima es una realidad y con ella Europa será climáticamente neutra en menos de 3 décadas. Con el acuerdo alcanzado esta semana, damos un paso al frente y reforzamos nuestro liderazgo mundial en la lucha contra el cambio climático, en el largo plazo y en el corto, porque en 2030 reduciremos nuestras emisiones en al menos un 55%, 15 puntos más del objetivo previo. Para lograrlo, será crucial la capacidad de nuestros bosques para mitigar emisiones, pero sobre todo habrá que reducir consumos energéticos, ser más eficientes y optar por fuentes de energías renovables de una manera decidida pero sostenible. Esta ley aporta el marco, pero ahora toca traducirla en propuestas concretas. El primer paso lo daremos a partir de junio con la revisión de los objetivos de renovables y eficiencia energética, una oportunidad para crear actividad económica y empleo, pero también un gran desafío en el que debemos implicar a los sectores y regiones más afectados y con mayores dificultades para poder afrontar esta transición de forma inclusiva y sin dejar a nadie atrás.